Buenas noches, estimados. Para esta teledocencia de hoy, 30 de enero, pues vamos a finalizar el contenido relacionado a todos los ajustes de las cuentas de activo. En esta sesión en particular vamos a trabajar con conciliación bancaria, que considero que es el ajuste más complejo dentro de la gama de ajustes que trabajamos. No es que es imposible en ningún momento, pero creo que es el que lleva un poco más de discusión, un poco más de análisis, porque hay que aplicar una herramienta primero y posteriormente hacer los registros contables. Pero bien, ¿de qué se trata la conciliación bancaria? No es nada más que una herramienta que utilizamos los contadores para verificar que todos los movimientos que sucedan en el estado de cuenta o en el extracto bancario, como le guste llamarlo, estén debidamente registrados en nuestros libros. Entonces lo que hacemos es cotejar ambas versiones. Cabe mencionar que cuando se trata del manejo de efectivo, la persona que tiene la autorización para desembolsar fondos, la persona que administra el dinero, es decir, el tesorero, nunca puede ser la misma persona que registre esos movimientos de dinero, es decir, el contador. La premisa es que el tesorero y el contador en cualquier empresa no pueden ser la misma persona, a pesar de que un contador esté plenamente capacitado para ser un tesorero. ¿Por qué? Cuando estamos manejando fondos ajenos, hay un asunto de ética de que unas labores tienden a generar conflicto de interés. Entonces, si yo lo manejo y yo lo registro, pues yo lo voy a manejar a conveniencia y lo voy a registrar a conveniencia. Esas circunstancias implica que el tesorero y el contador nunca pueden ser la misma persona. Por tal razón, cuando hacemos la conciliación bancaria, la hacemos contra los papeles que tenemos a disposición, porque como contadores yo no tengo acceso a la cuenta. A mí lo que me entregan es el extracto bancario, periódico, ya sea que el tesorero lo genere con la banca en línea y me lo entregue, o espere que el banco genere el extracto bancario, lo mande al representante de la empresa y esa persona me entregue una copia a mí para yo hacer la revisión respectiva. Entonces, por esa razón, porque no somos la misma persona las que hacemos estas dos labores, es que hay que aplicar esta herramienta. Un buen control del efectivo implica que se va a hacer este tipo de trabajo. Así sea que las cuentas que tenga la empresa parezca que no se muevan. Así sea esa situación. Pero siempre tenemos que hacer esta verificación. Habrán conciliaciones bancarias sumamente extensas y esas serán conforme al tamaño y complejidad de la empresa. Si hace muchas operaciones con muchos bancos y tiene cuentas donde tal vez mezclamos la dinámica de las cuentas, la conciliación va a ser larga. Si la cuenta solo se usa para hacer el referente de los intereses recibidos por un certificado de depósito, la conciliación será bastante simple. Así que no es bueno, no es malo una conciliación más larga que lo otro, porque dependerá de la dinámica de la empresa y dependerá con qué periodicidad lo hago. Lo que sí sucede aquí con la conciliación es que no podemos estar chineando valores mucho tiempo. Eso simplemente es inaceptable. Si sean por errores, por omisiones o por negligencia, pues hay que limpiar los libros, porque volvemos a la regla cuando se trata de ajustes. Lo que hacemos es corregir los libros para que coincidan con la realidad y no viceversa. Entonces vamos a arrancar. Hay dos maneras de hacer la conciliación bancaria. Una, donde yo parto de la información del banco o de la información de mis libros, cualquiera de las dos es igual de válida, y voy ingresando todas las diferencias. Y al final me lleva al valor opuesto. Es decir, si yo parto de mi información contable, registro todas las diferencias que hay entre mis libros y lo que me indica el banco, y al meter esas diferencias, cuadro con la información del banco. Ese es un modelo de hacerlo. Muy bueno para efecto de análisis, muy complicado para efecto del registro, porque no queda claro qué se registra y qué no se registra. Lo que hace ese modelo es explicar. O sea, ¿qué va a hacer el contador? No sé, pero yo solo voy a explicar por qué no cuadramos. El resto es historia. Y el segundo método que se utiliza es este, donde comparamos en paralelo la información que tengo en mi contabilidad con la información que tengo
en el extracto bancario. Tengo esos dos datos. Al registrar las diferencias donde corresponda, que en lo que ustedes ven en pantalla son 4 cuadrantes, voy a llegar a un saldo corregido, a ese saldo que deberíamos tener ambas partes. Y ese saldo corregido tiene que ser equivalente. Dependiendo del motivo por la diferencia, podrá suceder que no tenga que hacer nada más que esperar, o solo una llamada, o tenga que hacer un procedimiento con la institución para decirles, miren, esto hay que arreglarlo. O una tercera opción donde yo como contador corrijo mis libros porque el error lo provoqué yo. El error no fue provocado por terceros. Entonces, a medida vayamos viendo, vamos a ir conversando. Con este modelo es el que nos quedamos y tomamos del lado izquierdo el lado de los libros. Kelly, yo puse primero el lado del extracto bancario y al otro lado el lado de los libros. Está bien, siempre y cuando se ubique en qué lado de la conciliación está trabajando. Pero en esta premisa, al lado izquierdo tengo los libros. Entonces, según mis libros, yo tengo un saldo. Y la premisa de conciliación bancaria es que según el extracto hay un saldo que es distinto. Esa es la premisa de la conciliación. Si siempre cuadrara, qué bonito sería. El saldo en libros va a incrementar su valor, es decir, la cuenta contable, bancos, va a incrementar su valor por 1, notas de crédito. Las notas de crédito son avisos de depósitos. Son avisos de que un tercero, por X motivo, depositó dinero en mi cuenta. Es otra manera también de llamar que se puede llamar a los intereses ganados, son notas de crédito. Pero los vamos a ir separando lo más posible para efectos académicos. Cobranzas del banco realizadas a nombre del cliente. Tal vez usted, como persona natural que es asalariada, no vea esta dinámica en su cuenta, pero estoy segura que sí la conoce. Cobranza del banco es cuando, por ejemplo, usted paga la luz, usted paga el teléfono, usted paga el internet, pero en ningún momento usted la luz la va a pagar al ENE, el teléfono la va a pagar a la agencia de la compañía de cada contratado, la va a pagar en un hotel. El cable no lo va a pagar ninguna agencia. Lo que hace es, tiene un cobro directo en su tarjeta o tiene el cobro directamente en su cuenta y ese dinero se le entrega a la ENE, a Hondutel, a Tigo, a Claro. Entonces, la cobranza del banco es cuando la ENE o el banco le cobra la luz a las personas en nombre de la ENE. Entonces la ENE solo recibe un reporte que dice fulano, sutano, mengano, pagó el recibo de tal fecha y aquí está el depósito. Entonces, muy probable de su lado no lo conozca, pero sí estoy segura que los servicios públicos no los paga en ninguna de las agencias, a menos que lo que esté haciendo es resolver un problema. Pero ahí no nos vamos a meter. Y el lado de mis libros va a incrementar por un error cuyo efecto sea incrementar el valor de los libros. Notarán que hay errores en los 4 cuadrantes. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar de manera muy dinámica aquí, o el banco también se puede equivocar y viene para acá. Luego, nuestros libros pueden bajar su valor y hay que hacer un ajuste en caso de las notas de débito. Si las notas de crédito son avisos de depósitos, las notas de débito son avisos de retiro. Entonces, como les comentaba, cobros automáticos. La luz, el teléfono, me lo cobran directito de mi cuenta de ahorro. Bueno, me manda una especie de aviso. Generalmente a las personas naturales nos mandan al correo que tenemos ligado. Las empresas, pues además de la notificación electrónica, generalmente con el extracto bancario, vienen como unas especies de voucher chiquititos, que son comprobantes en físico para cuando intentamos hacer los respaldos respectivos de la contabilidad. Entonces, esos cobros que salen directamente, el banco me da una nota de débito,
y se le entrega a tercero. Y hay también cobros por servicios bancarios. Algo sencillo. Usted tiene una tarjeta del banco X, o sea, tiene su cuenta de ahorro en el banco X, pero usted anda en una zona donde no hay cajero automático de ese banco en particular. Entonces usted utiliza el de otro banco, usted utiliza la red Unibank, que es la que está como a nivel nacional y no le corresponde como tal a un banco en particular. O los ATM, si usted se fue del país, si usted está utilizando un ATM que ya es para la red internacional, esa operación de colocar su tarjetita y retirar dinero, ya sea en moneda nacional o moneda extranjera, no va a ser de gratis. Ese es un aviso de que se le va a cobrar a su cuenta. En algunos casos, bueno, en la mayoría de casos, el cajero le dice, por esa transacción usted va a pagar tanto. Y es una práctica internacional, la verdad, no solo sucede en Honduras, pero sabemos que hay unos cajeros que no le avisan, que la premisa es que usted sabe que si usted pone ahí su tarjeta, ¿cuánto le van a cobrar? Ese es un ejemplo de servicio bancario. Nuestros libros disminuyen también por los cheques sin fondos. Los cheques sin fondos es yo de buena fe recibí el cheque por un pago de X, lo deposité, lo registré en mis libros como que creía que sí el dinero había entrado y cuando viene el extracto bancario el banco le avisa que no, que ese cheque rebotó. Y detrás del cheque sin fondos suele haber un cobro del servicio bancario porque esa transacción no es gratuita. Pueden haber errores. Y al otro lado, puede que el extracto bancario le falte información. Entonces, la información que tiene el banco puede subir valor por los depósitos en tránsito. Tal vez en estos tiempos ya no sea tan recurrente. Prácticamente la compensación suele ser en tiempo real. Pero digamos que el dinero viene de afuera del país. La compensación de ese valor no sucede en 5 minutos como estamos acostumbrados en las transferencias con ACH en Honduras, sino que una transferencia electrónica del exterior implica que sale del banco, por dar un ejemplo, Bank of America, sale de Bank of America y para llegar a BAC, por ejemplo, no viene directamente, tiene que ser un puente por Banco Central. O sea, Banco Central tiene que enterarse de que vienen divisas y que va para la cuenta de un particular. Esa transacción hace que se tarde. Eso es lo que tenemos en estos tiempos. Hace mucho tiempo, cuando la contabilidad era manual, pues los depósitos en tránsito sucedían por que usted iba a hacer un depósito muy cerca de final de mes. Entonces ya lo que sucedía en los últimos días del mes no se posteaba porque la contabilidad era manual. No habían aplicativos tan dinámicos, no teníamos la interbanca que ahora todos la usamos. Entonces, aunque ya no lo veamos tanto, sí hay condiciones en que pueden haber depósitos en tránsito y que puede tardar varios días, especialmente si la transacción sucedió o esos 5 días contados con un feriado, ya sea del país emisor o un feriado hondureño. Eso afectaría también el tiempo de recepción del dinero. Pueden haber errores y pueden haber cheques en circulación. La información del banco va a disminuir por cheques en circulación. ¿Qué son estos? Son cheques que usted le entregó a distintas personas y esas personas no han ido a cobrar el cheque. O sea, andan por ahí, pero usted ya no cuenta con ese dinero. Entonces, esa es información que le falta al banco. Después de toda la historia que les conté, ¿cómo simplificamos esta tablita? Cuando veamos que existe una diferencia, nos haremos 2 preguntas. Primer pregunta, ¿quién no lo sabe? No lo sé yo, es decir, no está en mis libros, o no lo sabe el banco, es decir, no está en el extracto bancario. Y recuerden que hay errores. Esa es la primera pregunta. ¿Quién no lo sabe? ¿No lo sé yo o no lo sabe el banco? De esa manera decido si va en el lado izquierdo o en el lado derecho. Y cuando me entere o cuando el banco se entere
El efecto será incrementar el valor, entonces va en más. O será disminuir el valor, entonces será menos. Cuando vaya haciendo el ejercicio, repetir esas dos preguntas. ¿Quién no lo sabe? Y cuando lo sepa, ¿cuál va a ser el efecto? Esa es otra manera de simplificar. Yo sé que hay unos que se llevan mejor memorizándolo, entonces tienen a disposición esto para memorizarlo. Este archivo va a estar dispuesto hasta el final de la clase. No está cargado ahorita. Entonces que tiene un nombre que no tiene nada que ver. Y otros que se llevan mejor con la lógica. Es decir, y se hacen esas dos preguntas. Cada quien decidirá qué es lo que mejor le funciona. Vamos a empezar. Estamos con una empresa. La empresa se llama La Moda Actual. Tiene toda esta información y le pide pues que haga la conciliación bancaria para marzo o para el 31 de marzo o el último día del mes. ¿Ok? Entonces veamos. Aquí están en el número de transacciones donde siempre tendré que darles los saldos con que empiecen, pero ustedes verán en la tarea que hay unas tablitas. Al final de la clase yo explico cómo se trabaja con esas tablitas. Entonces les tengo que dar los dos valores y la dinámica que usamos para efectos académicos es yo les doy las diferencias. Eso es lo que va a suceder en el examen. Yo les doy las diferencias. Pero dentro de la guía hay una especie de acercamiento a cómo lo hacemos en la vida real, cómo cruzamos información y nos enteramos por qué hay diferencias. Esa es la intención de esas tablitas, pero para efectos de la evaluación es este modelo, donde yo le digo cuáles son las diferencias y usted las empieza a ubicar. Veamos entonces. Tengo una tablita que voy a borrar. Donde intento reflejar esto. Voy a tener el saldo de libros. Y saldo del banco. Hay columnas con la intención de hacer subtotales. Ahí está. Y ¿qué hice? Voy a intentar modificar la tablita, tal vez en esta clase me funcione. Si me funciona, por fin habré encontrado la solución de cómo presentar esto. Pero luego me van a entender a qué me refiero. Ok, entonces tenemos el lado izquierdo de los libros y el lado derecho del extracto bancario. Porque el lado empiezo por arriba. No hay que empezar ni por aquí ni por acá, sino como esté la información aquí. La ventaja de Excel es que si le hacen falta filas, le sobran filas, usted las puede ir acomodando. Si está en papel, le va a tocar borrar y meter información porque se le quedó volando. Usted va a decidir con qué va a trabajar. Veamos. Partimos con los saldos. Tengo el saldo del libro y tengo el saldo del estado de cuenta. El estado de cuenta es el extracto bancario, es la versión del banco. El saldo en libros, el saldo según mayor, el saldo según contabilidad, es la versión suya. Entonces partimos de un saldo de 71.950 para el banco y 78.820 para los libros. Y ya usé estas dos. Vamos a ver. Ok. Ahí, para no estar moviendo toda la pantalla. Ok. Entonces, primero que hice colocar los saldos. Por defecto, yo ya sé que no cuadra. Primer consejo,
no busquen la diferencia entre estos dos. Es decir, no diga 78, 71, me faltan 7. No hagan eso. ¿Por qué? Aquí la diferencia son 7 y la primera variación son 10,000. Y empiezan a sudar frío porque es que solo eran 7, ahora ya se me dio vuelta la variación. No, vayan registrando todo. Primer variación que se encontró. Un depósito por 10,000 lempiras hecho el 29 de marzo no aparece en el estado de cuenta. Entonces, es un depósito que yo hice, que yo como empresa fui a dejar el dinero, pero cuando vino el estado de cuenta, la información no estaba ahí. Pero yo tengo el papelito que posteo, yo veo que ahí dice mi nombre, veo que ahí está mi cuenta. Entonces, información que ya llegó a mis libros, pero qué información que no ha llegado al banco. Entonces, primera pregunta, ¿quién de los dos no sabe que hice un depósito? Yo ya lo tengo en mis libros, el banco. No aparece en el extracto bancario. Entonces, ya aquí yo decido, va en el lado del banco. Y este depósito, cuando por fin el banco se entere, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Subir o bajar mi cuenta? Subir. Entonces, por esa razón, los depósitos en tránsito van en más banco. Así es como está hecha esta tablita. Entonces, más. Depósito en 10,000 empiras. Esta es esta variación. D. En el estado del banco, o sea, esto es en el extracto bancario, aparece una deducción por 1,000 empiras. Es un cheque girado por la época, cargado por error. ¿Cómo me entero yo como contador que me cargaron un cheque que a mí no me corresponde? Bueno, uno, la empresa con la que estoy trabajando es la Moda Actual. El nombre de la empresa en el cheque es la época, primer diferencia. Pero igual, ¿cómo me voy a enterar, Rick? Ok. A la par del extracto bancario, ¿te acuerdan que yo les decía? Todos los débitos automáticos hay un vouchercito que le pone para que usted tenga evidencia. Los cheques sucede lo mismo. Usted recibe una chequera, emite el cheque, se lo entrega a la persona. La persona va al banco, canjea el cheque, es decir, entrega el cheque y recibe dinero. La persona no se retira con el cheque. El cheque se queda, o sea, el papel se queda en el banco. Luego el banco procede a hacer las consolidaciones en la oficina que corresponda y entonces le devuelve a usted todos los cheques que fueron cargados a su cuenta. Y dice ahí la agencia, quién fue la persona que lo cobró, por si acaso el cheque se podía endosar, quién fue lo que lo cobró, qué día lo cobró y usted ya tiene su evidencia de que el cheque fue cancelado. Por si algún cliente le dice, es que me diste un cheque sin fondos, mire, aquí está, cuando usted, porque aquí está su identificación, cuando usted lo fue a canjear. Entonces, así es como nos damos cuenta que aparece un cheque que no es mío. ¿Sucede? Claro que sucede. ¿Con mucha frecuencia? No tanto. Pero sí existe la posibilidad del error de dedo. Yo lo he visto cuando eran como nombres parecidos y para colmo de males las cuentas, la diferencia solo era un dígito. Entonces era cuando digitaba, era como el 3 con el 6 estaban cerquita y el error de dedo lo mandaba para la otra cuenta. Han sucedido cosas así. No es que pasa todos los días, pero cuando nos toca a nosotros hacer una conciliación, nos tenemos que fijar en esos detalles. Hola. Ah, lo siento. Sí, es que fue el aviso de que alguien quiso entrar, que no era de la U. Ok. Entonces, aquí viene uno de los complicados. Ya sabemos que es un error. El cheque no es mío. Entonces, el cheque en el extracto bancario aparece restándome 1,000 lempiras. Entonces, la pregunta, desde el momento que en el extracto bancario aparece algo que no debería estar, ¿quién no sabe? ¿El banco o yo?
Ok, me voy a plantearla de otra manera. El banco le dice a Pedro que María cobró, pero María no tiene permiso de cobrar. ¿Quién se equivocó ahí? ¿El banco o yo? El banco. Entonces aquí es, el extracto bancario me dice que me cobraron, el cheque que estoy viendo me dice, me confirma que no es mío, fue el banco que se equivocó. Ahora, el banco lo que hizo fue retirarme dinero que no me tenía que haber retirado. ¿Qué va a pasar cuando el banco se entere que cometió ese error? ¿Va a depositarme o va a retirarme otra vez? Me lo van a, me lo va a depositar. Entonces, de esa manera, este error en particular termina en más bancos. Porque ajá, cuando el banco se entere, y que a un paréntesis, el banco no se va a enterar de buena fe. Ajá. El banco no se va a enterar de buena fe. Usted tiene que ir al banco, lastimosamente, ¿ok? Tiene que ir a entregar ese cheque, mire que venía, esto no me corresponde, devuélvame mi dinero, hacer su hoja de reclamación respectiva y que el banco proceda a hacer la investigación, porque parte del entrenamiento de los cajeros, como hablamos el día de efectivo, es esta situación. No confundan el 3 con el 6 o el 9, el 4 con el 1, porque estaban cerquita, no. Parte del entrenamiento es cómo se mueven los dedos en esos 9, bueno, 10 numeritos. Entonces, entonces, cuando por fin el banco se entere de, uy, pantalla incorrecta, el banco se entere, díganle a Ronnie que no, me va a devolver el dinero depositándome. Y ese va a ser el efecto. Más banco. E. Tres cheques expedidos por la empresa, o sea, tres cheques que emitió y entregó, no han sido pagados por el banco. Estos son los cheques 1, 2, 3. Entonces, son cheques que yo escribí, yo dije María, Pedro, Juan, tenga sus cheques. Yo ya los tengo en mis libros. Entonces, por ende, ¿quién no sabe de estos cheques? ¿Yo o el banco? El banco. Y cuando por fin se entera de estos cheques, ¿qué va a pasar con mi cuenta? ¿Sube o baja? Tiene que pagar. Es decir, va a rebajar. Exactamente. Por esa razón, los cheques en circulación están en el lado del banco en menos. Ajá, que no se ha entregado el dinero y por eso tampoco me los ha devuelto el papelito. Algo frecuente, en ningún momento hace mala la conciliación, pero algo frecuente es que le dicen depósito en circulación y cheque en tránsito. Y técnicamente las dos palabras le dice que el dinero no ha llegado a su destino. Aquí el dinero entra a la cuenta bancaria y aquí el dinero sale de la cuenta bancaria. Así que si llega un punto donde usted mezcla estas palabras, no pasa nada. Se entiende siempre y cuando esté en el lugar correcto. Los cheques en circulación y dale con la pantalla incorrecta. Usted puede, uno, 810, 840, 890. Usted perfectamente puede detallarlos. Usted perfectamente puede hacer esto. O puede decir cheques en circulación y colocar 2.950 y no colocar esas tres. Es igual de válido. Lo que usted decida funciona mejor. Ahorita lo voy a dejar solamente eh, para efectos académicos. Obviamente así. Quiero dejar nada tirado. Ok. Entonces,
Puede detallarlos, puede sumarlos, es igual de válido. La única ventaja que yo defiendo cuando se trata de detallar todo lo posible es porque cuando de repente algo quedó cruzado, es más fácil encontrar el error si está detallado, porque entonces usted lo que tendría que es andar buscando cada suma. Es el único motivo, pero no es que se exige de esa manera. F. Adjunto al estado de cuentas se recibió una nota de crédito. Las notas de crédito son avisos de depósito por 2080 lempiras, que corresponde el pagaré 18 a cargo del señor Castillo por 2000 lempiras más 80 lempiras de intereses cobrados. Es como cuando les comentaba lo del ENE, incluso ahora está muy de moda y estéreo, la Curazao, que ya no le obligan a ir a la tienda a pagar la cuota de electrodoméstico que compró. Ahora usted lo que hace es hacer la transacción directamente con el banco. Acá ahí siempre se puede con la banca en línea. Entonces, esta es una manera donde usted paga tanto el capital como los intereses. Entonces, en la perspectiva de la Curazao y Estéreo recibe un aviso que se llama nota de crédito, diciéndole el señor tal, la señora tal, pagó X valor. Tanto es, y ya con los registros ya saben cuántos intereses y cuánto es capital. Por ende, si lo que estamos recibiendo es una nota de crédito, ¿quién no se ha enterado de que el señor Castillo depositó? ¿El banco o yo? ¿O la empresa? La empresa. Y ahora que yo sé que el señor Castillo me depositó, ¿qué pasa con mis libros? ¿Mejoran? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Por esa razón, la nota de crédito por 2000 lempiras y los intereses 80. Que usted puede colocar nota de crédito, señor Castillo, 2080, está bien. Estoy separando para fines académicos y para fines del registro contable que vamos a hacer más adelante. Pero usted perfectamente puede ir acumulando la información en la conciliación. G, ¿verdad? Sí, G. Se descubrió que el cheque 832 extendido a favor de distribuidora comercial por 790 fue anotado por 970. Dicho de otra manera, yo realmente pagué y emití un cheque por 790. Ese día no había dormido bien y cuando hice el registro contable, en lugar de colocar 79, coloqué 97. En este caso, yo me equivoco cuando empiezo a ver los valores y es como, este es el mismo cheque con valor distinto. Reviso el cheque, reviso el extracto bancario, coincide, reviso mis libros, es distinto. Entonces el error lo tengo yo. Ahora, ¿va a aumentar? ¿Va a disminuir? Veamos. Aquí me voy a ir a anotar. El cheque tenía un valor de 790. El registro contable, dislexia activa ese día, 970. Dicho de otra manera, yo saqué en mis libros más dinero de lo que realmente salió. Porque al restarlos me hacen falta 180 lempiras. Entonces, en mis libros salieron 180 lempiras que no debían salir. ¿Por qué? Porque realmente no se fue 970, se fue 790. Entonces, no salió. Por ende, en el registro hice un retiro
que no debía hacer. Así que yo ya sé que soy yo la que tengo que hacer la corrección. Y ahora, cuando corrija ese retiro, ¿cómo se va a corregir? ¿Sumando o restando? Sumando los 180. Entonces, lo que voy a hacer es devolver el dinero que salió. Este es el tramo más engorroso y tanto en fines académicos como vida real. Lo más difícil es el darse cuenta de los errores que uno mismo provocó y son los errores que uno tiene que corregir. Entonces, más error history. Dios mío. 180. Entonces, saqué dinero que no tenía que sacar para arreglarlo, lo vuelvo a depositar. Okay. Es una reversión de lo que había hecho. Entonces, cuando hice esta partida había dicho proveedores contra bancos. Ahora lo que voy a hacer es darle vuelta a la partida. Uno anota la diferencia. Si es muy complejo el ajuste, la ruta larga que usamos es la partida que usted hizo por 970, revérsela. O sea, tablita, revérsela equivalente. Y luego haga la partida correcta. Esa es una manera. Por, cuando usted como contador tiene registros en alta cantidad y la premisa es que cada registro contable usted lo va a documentar, entonces sí, la mejor práctica es darle vuelta a la partida, indicando que esta es reversión de la partida número tal por error de dedo, y luego a la partida correcta, donde corrección de la partida con el valor correcto, referencia tal, documentos tal. Así hacemos la contabilidad cuando ya nos toca todo el entorno. Eso es lo preferible cuando se trata de muchas cantidades y cada registro contable tiene que estar documentado. Eso si estamos trabajando en un entorno donde el aplicativo, porque ya no hacemos contabilidad de mano, el aplicativo no me permite editar registros previos. En otro contexto, lo que hacemos es pedir autorización al contralor, y es como el jefe de los contadores, para corregir el registro contable. Entonces, se ingresa nuevamente a la partida que sucedió hace 2 o 3 semanas y se postea el valor correcto. Esa es otra manera. Entonces, sí, ahí lo que se postea después de decir pago con cheque tal, de cuenta tal, para tal crédito, eh, corregido por tal fecha conforme a conciliación número tal. Así es como lo hacemos si el aplicativo permite regresar. Si el aplicativo no permite regresar, reversamos y volvemos a postear. La versión simplista, hacemos la diferencia y en la sinopsis colocamos todas las referencias necesarias. Entonces, para fines académicos usamos sinopsis de por ajuste, por incremento, por disminución, por variación y ya, para fines académicos. En la realidad ponemos todos los detalles relacionados con una transacción. Entonces, que si es el proveedor, qué factura es la que estoy cancelando, cuáles fueron las condiciones de esa factura, el número del cheque con que estoy pagando y ese cheque a qué cuenta y a qué banco pertenece, en qué moneda es, si implica varias monedas. Así vienen todas las sinopsis. Y en algunos aplicativos contables lo que tenemos son módulos. Entonces se registra en un módulo tal cosa y después se postea el registro contable. Entonces el registro contable, la sinopsis, está conformada por todos los módulos que intervienen ahí. Es bastante interesante a trabajar ya con aplicativos, que es lo que realmente utilizamos en estos tiempos. O sea, ya nadie, bueno, me retracto, la mayoría de gente ya no hace facturas a mano, sino que simplemente con el código de barras factura, pasa por caja por la lectora respectiva y automáticamente sucede el registro. Pero, como les digo, la mayoría de gente. Hay comercios que sí, que la dinámica o el tipo de negocio o el volumen de ventas, pues hacen facturas a mano. Pero eso es otra historia. Muy bien, entonces aquí
Cuando hagamos el ajuste, vamos a volver a comentar qué sucedió acá. H. Las notas de cargo, que es lo mismo que decir las notas de débito, que son avisos de retiros, fueron las siguientes. 1. La nota de débito 4526 por el cheque 21. Fue devuelto por fondos insuficientes y nos lo dio Roberto Flores. La 4527, la comisión por cheques sin fondos. Y la nota 5536 por el cobro de la chequera. Veamos. Cheques sin fondos. Vino Roberto el 20 de marzo y me dijo, tenés un cheque, págase la orden de la moda actual, 700 lempiras para abono del crédito que yo tengo. Yo lo recibo, lo registro, cargo bancos, acredito clientes por 700 lempiras. Se va al banco. El dinero, yo busco el movimiento, no aparece, sino que lo que aparece son notas de retiro. Entonces yo lo posteé con X transacción y con la nota de débito el dinero volvió a salir. Y adicionalmente el banco me cobra. ¿A quién le cobra por esto? Ha sido una historia eterna que se resolvió de manera salomónica. Cuando no sabe quién es el culpable, castíguelo a los dos. Entonces, ¿qué sucede aquí? El banco tiene la premisa de yo recibí el dinero, hice todo el proceso de cámara de compensación y con mucha pena me regresé y no me dieron el dinero. Situación 1. Entonces, por la pena que yo pasé a irle a preguntar, le cobro por hacer esto. Y el otro lado de la historia. Vino el X banco, yo recibí el cheque, me fui a mis libros. No, aquí no hay plata, aquí yo no te entrego nada. Y por el pleito que generé, pues le cobro también a Roberto. Así es como se resolvió. Conforme al monto del cheque, es la comisión. 100 lempiras es un número para fines académicos, pero en algunos bancos creo que por bajo son 400 lempiras y de allí para arriba, conforme el monto, conforme a la transacción. Aunque ahora ya la compensación es un poco más rápida porque es electrónica, Banco Central cambió el diseño de los cheques para permitir la compensación electrónica. Pero igual, a veces se tardan sus 2 días. Y aquí viene la siguiente. La premisa es que ante este evento a Roberto le vuelvo a cargar los 700 lempiras que no me pagó y le voy a cobrar esos 100 lempiras que me cobraron por culpa de él. Lección aprendida con mis estudiantes de hace unos cuantos años, pero mire, Lick, es que Roberto puede ser un cliente conflictivo y pelearnos por 100 lempiras, la verdad, Lick, me puede ir mal. O sea, el entorno de este estudiante era comerciante y era un entorno donde no tenía tanto derecho a réplica. Entonces, como mire, Lick, la verdad yo prefiero quedar por las buenas con Roberto y aguantarme estos 100 lempiras. Entonces, él me cambió el discurso. Si su vida no peligra, cóbreselo a Roberto. Si su vida peligra, pues en lugar de sumárselo a Roberto esos 100, súmelo a la comisión de la chequera y hágase aquí como que nada pasó. Esa es la otra situación. Como les digo, son de esas cosas que he ido aprendiendo de mis estudiantes. Entonces veamos cómo procedemos a la conciliación. Son avisos de retiros, por ende yo no me enteré y cuando me entere voy a retirar ese dinero de mis libros. Por ende van en menos libros. Primero, ahí. Y luego el cobro de la chequera, que las chequeras no son gratuitas. ¿Ok?
tienen el costo del papel, más la presentación, el empaque que decidan. Entonces, suele ser un costo simbólico, no es que tiene que ser algo dramático, pero sí, si usted tiene una chequera, no suele ser gratis. Entonces, estos fueron 180 lempiras. Ahí, ahí, ok. Ya no quedan diferencias por registrar. Ya tengo la conciliación bancaria. Entonces, aunque llevo dando muchos años este tema y repitiendo el ejercicio con modificaciones, siempre me estreso en ojalá me cuadre, ojalá no me haya hecho falta, ojalá no haya mezclado un número. ¿Por qué digo esto? Para que cuando ustedes lo hagan puedan decir, pucha, si la liga a estas alturas se pone estresada, ¿por qué me voy a estresar yo? Tranquilo, ok. Yo sé que esto para algunos no va a ser tan agradable. Sumamos todos los cuadrantes. En el más libros, 2.200, en el menos 1.000, en el más bancos, 11.000, menos 2.000. Y vamos al saldo corregido. Y esperamos que cuadre. Son 78.000 que tenía, más los 2.000 que ingresaron, menos 1.000 que van a salir. 80.000. Vamos al otro lado. 71.000 que tenía, más 11, menos 2.900, 80.000. Cuadré, empiezo a respirar tranquila. Yo como profesora. Ahora, ¿se acuerdan que les dije? En algún momento hubo un grupo que me enseñó que pueden cuadrar y pueden estar mal. Ese nunca me ha pasado, o sea, después de ellos jamás volvió a pasar, antes de ellos jamás volvió a pasar, pero yo dije lección aprendida. En esos entonces me encanta contar la historia porque es un trauma. En esos entonces la clase yo la daba presencial los sábados. Entonces estábamos hablando 4 horas juntos, la dinámica era trabajo en el aula, o sea, no se lleven nada a la casa, trabajemos todo el día. Cuando hicimos un ejercicio como este, estaban trabajando en parejas, ellos eran 12, entonces trabajaran 6 parejas y la profesora. Las 6 parejas tenían un saldo corregido distinto, o sea, ellos 12 tenían 6 resultados distintos. Y ninguno de esos 6 resultados era el mío. Y ahí fue donde dije, no, expliquen qué pasó. Y fui pareja por pareja para entender qué era lo que sucedía y ya empezaban a discutir entre ellos y era como, ok, usted lo pensó en la versión del banco y usted lo pensó en la versión de la empresa. Y ahí ellos me enseñaron lo siguiente. Aquí el ejercicio está bien, hago el paréntesis. Pero imagínense lo siguiente. Alguien dijo, le cobraron estos 1.000 lempiras a la moda actual y eran de la época, pero la persona interpretó que era un aviso de este cheque, que le habían cobrado este cheque que se le había olvidado registrarlo. Entonces dijo, no, Lick, no va en más banco. Como es un aviso que me hacía falta ese dinero, lo voy a meter acá, es menos libros. Entonces, lo que sumaba en este lado, en su interpretación, restaba en este lado y cuadraba. Entonces, ellos me enseñaron que si usted por error cruza la información, o sea, si va en más, lo coloca en menos, del lado opuesto, usted puede volver a cuadrar y no estar bien. Claro, cuando intentó hacer el registro contable de aquí se pusieron bien creativos porque resolvieron lo que no se podía resolver. Entonces, ahí donde les digo, puede cuadrar, pero no estar del todo bien. No es que la conciliación se vota, pero cuando vayan al registro van a pegar una inventada que no es congruente. Escuché algo. Sí. Ajá. Después de ellos, como les digo, fue que hice este cuadrito, fue que cambié a decirle, bueno, háganse estas 2 preguntas. Fue esa generación. Esa generación me enseñó muchísimo. Ahí fue donde yo dije, ok,
mis alumnos me pueden enseñar, nunca volvió a pasar. Ya para este rato yo llevaba como 4 años dando contados. Antes de ello jamás había pasado. Entonces, eh, entonces, lastimosamente no les puedo decir si cuadra está bien, pero se acercan, ¿ok? Cuando vayan a los registros vienen el dolor de cabeza. Ok, vamos a borrar aquí para los registros contables. Una vez hecha la conciliación, una vez hecha esta tablita, proceden a hacer los registros contables. ¿Qué van a registrar? ¿Dónde lo van a registrar? Ustedes van a registrar las variaciones que sucedan en sus libros. ¿Por qué no registramos nada en el banco? Déjenme les cuento. Uno, el depósito en tránsito eventualmente va a llegar. Si se tarda en llegar, si hay una situación, por ejemplo, uno de los bancos grandes del país recientemente hizo un cambio de core y ya sabemos el caos que provocó y todo lo que se inventó en los medios. Pero muchas transacciones que usted había hecho presencial no parecían registradas. Y era porque había sucedido en el proceso de migración. Entonces, ese es el peor escenario. En ese peor escenario, pues ni modo, usted tiene que ir a decir al banco, mira, aquí está el papelito, yo vine tal día, hice este trámite y no lo veo. El banco sabrá cómo lo resuelve. Este en el caso del depósito en tránsito. Uno, esperar. Dos, si ya pasan 3 días, ya en estos tiempos si es un cheque nacional, 3 días es muchísimo tiempo. Si es una transacción internacional, sí se va a tener que esperar de 1 a 2 semanas. Luego, error del cheque. Este cheque no hay alternativa. Tiene que moverse al banco, avisarle al banco, cóbrele a quien le corresponde y devuélvame mi plata. Aquí no es negociable. Cheques en circulación. Ay, claro, este error también aplica en el otro lado, estimados, que les depositen dinero que no es suyo. Porque si usted no va a informar, le aseguro que el propietario del dinero que estaba esperando le va a ir a avisar al banco. Pero igual, esa transacción implica que usted esté informado. Luego vienen los cheques en circulación. Usted puede, uno, sentarse a esperar. O sea, si no lo cobra, si pasa más de 6 meses, el cheque vence y ya no lo va a poder canjear. O sea, esperar que la persona se le haya olvidado. Bueno, tienes la paciencia o si tienes esperanza, ya es otra historia. O pegarle una llamadita a la persona de, ya días está chineando este cheque, ¿qué fue lo que pasó? Dependiendo de la política de manejo de efectivo, hay empresas que entregan un cheque y en una semana usted lo tiene que cambiar. Si no hay, lo van a estar llamando y llamando. A pesar de que usted diga, quiero guardar el cheque para otro evento, ahí es inaceptable. Entonces aquí puede llamar a la persona y decirle, anda a cobrarlo, se te olvidó, o pues ni modo, lo anulamos y creamos uno nuevo. Esa es una opción. La otra opción es simplemente esperar. Sí, bueno, 6 meses calendario. A los 6 meses vencen todos los cheques. Es un asunto de que usted papel moneda no lo va a conservar sin moverlo tanto tiempo y el mismo papel se va dañando con el tiempo, entonces pierde como sus factores de seguridad, se podría decir. Entonces a los 6 meses, uh-huh, gracias, eso, sus propiedades de seguridad, las pierden en 6 meses. Entonces ese es el tiempo. No sé si al final, recuerdo que hubo una intención de disminuir ese tiempo, porque 6 meses es bastante, a 3 meses, pero creo que sigue en 6. Entonces, por el lado del banco, usted solo puede informar o esperar. Esas son sus dos opciones. No puede ir al banco, agarrar los libros y postearlo. Qué bonito fuera. No. Lo que usted sí puede corregir son sus libros. Para que la cuenta T, que actualmente luce en 78,000 empiras y fracción, luzca en 80,000. Vamos a hacer esos registros. Aquí está el libro diario. Y bancos en este momento tienen 78,820. Ya está esto registrado. Usted no va a registrar los saldos. Ya están en los libros. Veamos entonces. Vamos a incrementar el valor de bancos. Cuando se hace un registro contable incrementando bancos, la primera cuenta que se coloca es bancos. Y de ahí todas las demás. Entonces,
Cargo bancos. La vivienda. Es el banco que me acuerdo ahorita. Banco de vivienda. Aquí yo voy a colocar estos 2.260, pero vamos a irlo haciendo paso a paso. Nota de crédito del pagaré del señor Castillo. Los pagarés se llaman documentos por cobrar. Esta es una promesa de pago que hizo el señor Castillo y esa promesa está a mi favor. Documentos por cobrar. 2.000. Y puede colocar el número de pagaré, el nombre del cliente o las dos cosas, es igual de válido. Pero porque tengo aquí señor Castillo es lo que tengo a la mano. Y luego los intereses de ese pagaré. Los intereses que me gané, es decir, intereses debidamente devengados, van a ingresos financieros. Su cuenta intereses y van por estos 80. Estas fórmulas que estoy haciendo ustedes las van a poder ver en el Excel. Y perdón que estoy haciendo algo indebido. Viene aquí, va en el haber. Banco va a ir en el debe. Error proveedor distribuidora comercial. Este fue el cheque que yo hice mal, que yo había hecho proveedores contra bancos y ahora lo que voy a hacer es devolver el dinero y incrementar mi deuda. Acredito proveedores distribuidora comercial. Y en bancos va la suma de los tres, que son estos mismos 2.260. Sinopsis. Por conciliación bancaria, por ajuste de bancos, por avisos de depósitos no registrados, por correcciones en los libros, etc. Todas esas sinopsis son válidas porque todas esas sinopsis son congruentes con conciliación bancaria. Segundo registro contable. Ya hicimos los ajustes por más. Ahora vamos con los ajustes por menos. Y aquí bancos se carga con 2.260. Voy a ocultar ahorita para no estar moviendo tanto la pantalla y ya voy a regresar. Vamos a hacer los ajustes por menos libros. Cuando voy a disminuirle valor a la cuenta bancos, lo que voy a hacer es colocarla en el haber. Por ende, la cuenta contable bancos será la última que va a aparecer en la partida. Roberto es un cliente que me había pagado con un cheque. Entonces, cargo clientes. Roberto Flores. Y dijimos, bueno, mi vida no peligra. Le voy a decir, Roberto, usted me debe los 700 que no me pagó, más los 100 que me cobró el banco porque usted me dio un cheque sin fotos. Van los dos valores. Después les voy a decir cómo sucedería si su vida corriera peligro. A ver, ahora, cobro por chequera. Si las ganancias derivadas de operaciones financieras se llaman ingresos financieros, las pérdidas generadas por operaciones financieras se llaman gastos financieros. Y gastos financieros será el cobro de la chequera. Esto va en el debe. Y acreditamos bancos, dijimos la vivienda, que es la suma de estos dos. Que estos 1.080 que tengo aquí son los mismos 1.080 que tengo aquí. Como les decía, lo que me dijo ese estudiante, mire, solo puedo negociar con Roberto los 700, pues deje 700 aquí. Y en lugar de 280,
Suma esos dos y asuma la pérdida. Eso fue lección aprendida con ellos de ¿y qué hago, Lick? Si de todas maneras me cobraron y lo tengo que registrar, pues si lo va a asumir, pues asúmalo por gastos financieros. Ahí. Y creo que eso nunca lo dije durante las clases anteriores. Yo acostumbro, no es que así se tiene que hacer la contabilidad, es estilo personal. Yo acostumbro todas las sinopsis empezarlas con la palabra por. Cuando configuramos el libro diario para que luzca así como este ya subrayadito, una forma sencilla de discriminar la sinopsis es que todas empiecen con la misma palabra. Entonces es un estilo, no es que así tiene que empezar. Si su profesora de contabilidad 1 le dijo la sinopsis tienen que ser de esa manera con esos detalles, es correcto. Es muy estilo particular. Para que no quiero que les vaya a generar ruido esa situación. Ok. Y ahora, bancos en el haber. Y ya tengo mayorizado los movimientos que hubo. Sumo el debe, sumo el haber, saco la diferencia entre ellos, ¿dónde la coloco? Donde está el más alto. Y quedan los 80,000 del saldo corregido. Yo como contador le aviso al tesorero, esto es toda la situación que está pasando. Tesorero, usted decida qué va a hacer. Llamar al banco, visitar al banco, llamar a los clientes, esperar. Es decisión del tesorero. Él es el que tiene la responsabilidad. Ok, esto es por el lado de conciliación, pero les decía, siempre en el video me gusta que quede esta parte. Se llama de conciliación, creo que aquí queda conciliación. La tarea donde hay conciliación bancaria, por si acaso hay una mezcla en la plataforma, me refiero a los ejercicios donde la conciliación son dos tablitas, como esta, como esta. Ok, ¿qué es lo que hay aquí? Espérenme que se trabó mi Adobe Acrobat. Lo que usted tiene es lo más cercano a decir, estos son los registros contables y esto es el extracto bancario. ¿Qué sonó? Gracias. Perdón. Es la costumbre que siempre está toda la pantalla. Gracias. Ok, retrocedo. A lo que me refiero ahorita con la pequeña introducción son esos ejercicios de conciliación bancaria que son tablitas. Dos tablitas, siempre son dos tablitas. A este tipo de ejercicio me refiero. La intención de estos ejercicios es intentar acercarlos a cómo revisamos el extracto bancario contra la contabilidad. ¿Qué es lo que hacemos entonces? El primero es el libro mayor, en el caso del ejercicio que estoy transmitiendo, y el segundo es el estado de cuenta. ¿Cómo hacemos? Si ustedes recuerdan o si ustedes notaron, yo dije, nota de débito es aviso de retiro. Nota de crédito es aviso de depósito. Pero cuando yo estaba explicando el registro contable, yo decía, se carga y se acredita. O sea, las palabras que estoy usando en el registro contable es el opuesto del lenguaje que yo estoy utilizando en la conciliación. ¿Por qué? La mayoría conocemos primero la dinámica del banco y después la dinámica contable. Pregunta, los asalariados que estamos en este momento, ¿cómo preguntamos si ya nos pagaron? Ahí está, ya nos acreditaron. ¿Y de dónde viene esa palabra si cuando yo acredito contablemente estoy bajando, le estoy retirando? Es porque está pensada en la lógica del banco. Recuerden que el banco, hola, dije que un micrófono abierto. Gracias. Recuerden que la lógica del banco es recibe dinero, Daisy recibe dinero en su cuenta bancaria, el banco tiene una deuda con Daisy. El banco tiene que guardarle el dinero a Daisy y dárselo cuando ella pida. Entonces ellos acreditan el depósito. Ellos lo colocan en el haber. Y la mayoría
conocimos primero la dinámica del banco y después nos dimos cuenta cuál es la dinámica contable. Por esa razón decimos, ya me depositaron, no decimos eso, decimos, ya nos acreditaron, ya acreditaron. Entonces, ¿cómo comparamos? El estado de cuenta, los depósitos los tendrá en el haber. ¿Ok? Los retiros los tendrá en el debe. Los libros contables, los depósitos los tendrá en el haber. Perdón, los depósitos los tendrá en el debe. Y los retiros los tendrá en el haber. Entonces lo que hacemos es comparar de forma cruzada la información. Entonces, aquí están los 760 del cheque 261, aquí están los 760 del 261. Y así vamos cruzando la información. Lo que coincide del debía haber, eso no va a la conciliación. ¿Por qué? Porque en la conciliación lo que colocamos son las diferencias encontradas. Entonces son puras diferencias encontradas. Entonces, la parte donde no coinciden las descripciones, no coinciden los valores, eso se va a la conciliación. Punto 1. Entonces, vamos a comparar de manera cruzada. Segundo detalle. ¿Cuál es el saldo? El saldo será el último disponible. Entonces, ay, es que empezamos el 1 de abril cuadraditos, no hay que hacer conciliación, todo funciona bien. Sí, pero pasó todo el mes y hubo estas transacciones. Lo mismo en el otro. Pasó todo el mes y hubo estas transacciones. Entonces, el último saldo en cada tabla será el saldo que va a viajar aquí a la conciliación. Por ende, el último saldo del libro mayor es el saldo de libros. El último saldo del extracto bancario es el saldo bancos. Y sobre eso vamos a registrar las diferencias que encontremos. Entonces, eso es lo que va a suceder. Ahora, por si me queda duda de eso no es una diferencia. Bueno, como no está aquí toda la información, como usted no tiene los registros contables, a mí me toca explicarle los motivos por qué no cuadró. ¿Cuál es el valor correcto? Si es que el mismo cheque se posteó con dos valores, ¿cuál es el monto correcto? Por defecto es siempre el del banco. ¿Cuál es el motivo de las notas de crédito? ¿Cuál es el motivo de las notas de débito? Para que usted sepa cuál es la cuenta que usted va a utilizar en el registro contable. Así que, por si todavía tiene dudas en, ¿y esto es una diferencia o no? Usted va a encontrar la explicación al final. Estas explicaciones que yo para efectos académicos se las doy, usted las obtiene cuando usted revisa su registro contable. No está registrado, revisa la descripción de la nota de crédito, si es congruente, perdón, la nota de crédito, nota de débito, si es congruente con la operatividad de mi empresa. Y de esa manera la va a ubicar. Pero, repito, esas tablitas están diseñadas para intentar acercarlos a cómo haríamos la conciliación. Pero el estilo que se va a llevar en la evaluación es este, como el que acabo de hacer ahorita, donde yo le digo cuáles son las diferencias para que usted proceda a registrarlas. Pero lo que buscamos es abarcar todo lo posible. Okay. No, son varios ejercicios. Dos tablas sería. Esta, la de la conciliación y los ajustes. La cuenta T no la exijo porque el efecto aquí está, pero sí la dejo en la grabación para que vean a qué se refiere tener registrado, cuáles son los ajustes que hizo y de esa manera la conciliación los lleva a corregir el libro de bancos. En la cuenta T no es como tal, pero sí forma parte del análisis. Porque usted no puede agarrar los libros del banco. O sea, usted no puede ir a decirle al contador del banco, arrégleme. O sea, démelo, yo lo registro. Usted lo único que puede hacer es esperar.
Sí, uno lo que puede hacer es esperar o avisar. Como les dije en este caso, el error, usted lo tiene que ir a avisar, lo tiene que ir a reclamar, porque de buena fe no va a suceder. Pero sí, entonces por esa razón usted no hace registros contables por acá. Que si se pone creativo los hace, sí, sí lo he visto, que se ponen bien creativos y los hacen y yo les digo en mis honores, deberían contratarlos, pero la verdad hizo más allá de lo que realmente iba a tocar en sus libros. Y porque la premisa o la perspectiva de la cual trabajamos es, yo estoy con mis libros, yo estoy con mi información. ¿Okay? Entonces, este archivo, que no se va a llamar así, va a estar puesto a disposición en la plataforma después de la clase. Aquí me despido de la grabación. Feliz noche.